El tema que vamos a abordar el día de hoy es la visita del Papa Francisco a México. Y bueno, pues se trata de abrir un diálogo entre los jesuitas y la comunidad universitaria. Para esta sesión de hoy están con nosotros Juan Carlos Enríquez, quien es académico del Departamento de Estudios Socioculturales y del Departamento de Filosofía, y David Velasco, que es académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, jesuitas los dos. La propuesta que traigo para la charla del día de hoy es que abordemos tres temas que serían el mensaje de Francisco a lo largo de su visita, luego un segundo tema, la dimensión política y pastoral de la visita del Papa, y la tercera, el Papa como fenómeno mediático. Todos sabemos que el Papa Francisco llegó a México el viernes 12 por la noche y apenas el día de ayer regresó a Roma. Y bueno, sabemos también que no es la primera vez que un Papa visita a México, que el Papa Juan Pablo II visitó nuestro país en 5 ocasiones y Benedicto XVI fue el último que lo visitó antes del Papa Francisco en el 2012. Y México es el país que más visitas, en América Latina, que más visitas ha recibido de los últimos papas. La idea es, en este primer momento, pues recuperar los mensajes, ¿no? Se esperaban mensajes diferentes a los de sus predecesores, mensajes tal vez más directos a la problemática social. El tema de discusión en este primer momento sería, pues, ¿cuál fue el mensaje que nos dejó Francisco en el conjunto de su visita? Bueno, la primera y la que brota así casi espontáneamente es que perdimos la batalla simbólica quienes esperábamos palabras proféticas en torno a Ayotzinapa, feminicidios y pederastia. Eso me parece relevante, entre otras cosas, por el conjunto de expectativas que venían previamente y el conjunto de negociaciones que se dieron. La segunda impresión es que si algo quedaba del Estado laico, el Papa Francisco se encargó de tirarlo más abajo de lo que ya estaba. O sea, es realmente escandaloso el sainete de políticos. Incluso para la misma gente le resultaba como ofensivo, ¿no? Platicando con un taxista, me decía, es que realmente ofende, son masones, no creen en Dios, no creen en el Papa, pero ahí andan, ¿verdad? Con la foto. La tercera es que hay palabras rescatables en todos los discursos. De hecho, lo que estoy preparando es justamente hacer una relación de los textos principales que en su momento comentaré y que la clave de interpretación de esa palabra me parece son 2 documentos grandotes, la Evangelii Gaudium y la Laudato Si, pero hay 2 documentos que centran lo que en referencia a víctimas de la violencia, etcétera, 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 los 2 discursos del Papa Francisco a los encuentros mundiales de los movimientos populares. Me parece 2 de los discursos más radicales, más a fondo y a los que les dirige con pelos y señales tareas y cosas que hacer en el mundo actualmente. Y la cuarta llama poderosísimamente la atención que desde que comienza hasta que termina, de la referencia a la guadalupana. Incluso usa el Nican Mopowa como una referencia para incentivar y despertar una espiritualidad guadalupana que tiene que ver con la identidad del mexicano, que dice que sigue siendo un enigma, sobre todo porque no acabamos de aceptar a los pueblos indígenas. Pero juega con el relato para decir, hoy cualquiera que se sienta Juan Dieguito, de que no soy nadie, no soy tomado en cuenta, la morenita te llama y te envía como misioneros. Esas 4 grandes impresiones me parecieron relevantes, ¿no? Lo de la batalla simbólica me ha hecho pensar muchísimo. A mí me puso la Compañía de Jesús a atender prensa y esa ha sido, pues todo el día de hoy y ayer, han sido las llamadas de por qué no habló de estos asuntos que queríamos, que había una exigencia en estadística, la exigencia directa de hablar sobre el caso Ayotzinapa en concreto, no era en concreto y de 43, no de 27,000, de 43. Era del 67% en una encuesta levantada por el Gabinete de Comunicación Estratégica. Entonces, pues obviamente sí hay un desconcierto por parte de mucha gente de que no se dijo, hay una desilusión, esto se desperdició, no hubo un pronunciamiento simbólico.
mi perspectiva que hubo una resignificación de estas realidades. También me hace pensar que hubo una sobreexpectativa muy peligrosa en torno a la figura del Papa y de todos los otros papas, pero que refleja como un rayo X en qué nivel de agencia social estamos en México, nosotros como agentes sociales. Hubo mucha insistencia por parte de los familiares para que fuera atendido sea en audiencia, en un encuentro breve, en el formato que fuera. La Compañía de Jesús estuvo acompañando ciertamente a los familiares institucionalmente a través de Centro Pro y también a través de jesuitas muy concretos que estuvieron al lado de los papás para ayudar a acercar esta petición por las vías institucionales que tiene la Iglesia. El resultado, lo sabemos, es no habla directamente de este fenómeno ni de los desaparecidos, pero eso, más que haber deshecho el símbolo, yo creo desde mi perspectiva que acerca una nueva categoría para nombrar, que no la recogieron los medios, que nosotros la podemos recoger, y es, en lugar de hablar de desaparecidos en la Basílica de Guadalupe, habla de aquellos, los que fueron criminalmente arrebatados de sus familias. ¿Cuál es la diferencia entre desaparecidos y arrebatados? En primer lugar, desaparecidos tiene una carga política, es un sello político que identifica directamente a un tipo de petición que hoy en día sí implica ciertamente el descalabro del gobierno de Enrique Peña Nieto. Es la piedra más grande que tiene en el zapato y no se ve que vaya a superar este asunto. Me parece muy interesante que proponga una nueva categoría. Y la segunda es, en lugar de hablar de derechos humanos, propone la noción de dignidad. Y esa categoría es como más antropológica, es más filosófica. A mí lo que me sirvió al considerarla es que me hace recordar que la materia de los derechos humanos no es una conquista jurídica en primer lugar, sino que es el débito que en dado caso el Estado tiene de una materia que es anterior a todo Estado. Entonces, a mí me parece interesante que ponga a rodar estas categorías y la que se ha comentado mucho, que tiene que ver con la cultura del descarte, que hemos meditado muy poco y creo que vale mucho la pena rescatar esta cuestión de la cultura del descarte, en donde el disfuncional, el inútil, el que se sale de las dinámicas productivas o de las dinámicas de la cohesión social, inmediatamente ha de ser hecho a un lado, tumbado más allá de la frontera de donde está la vida nacional. Y literalmente, más allá de la frontera, se convierte en inmigrante o más allá de la frontera de los muros de una prisión. Igual que David, sí rescato el tema de la guadalupana y además mi lectura no puede separar que el mismo día en que entra al país, la sede del poder patriarcal, que es Palacio Nacional, un padre que no cumple, un padre que mutila y que castra a sus hijos, se contrasta con la descripción que hace de la guadalupana, ¿no? Entonces, este contraste, este llamado a dejarse mirar por ese símbolo, por el símbolo de la guadalupana, este reconocimiento de que la guadalupana no es un lugar de acción, sino en dado caso es un regazo. Si lo llevamos fuera del territorio religioso y de la fe, encontramos un símbolo sumamente poderoso dentro de la identidad. A mí me llamó mucho la atención. Yo todavía no alcanzo a ver cómo unir los puntos. Las piezas no son nada fáciles, son piezas algunas homiléticas, otros son discursos políticos, hay unos discursos muy acabados, hay otras que son simplemente reacciones. El encuentro con las familias, al escuchar yo al Papa, decía, es que está reaccionando tratando de no patear balones que no quiere patear y cómo los saca de la cancha, ¿no? Hay piezas que son más intensas que otras más acabadas que otras, y habría que conectar los puntos y hacer un análisis muy profundo que ahorita pues no lo tenemos, para ver en el fondo de qué está hablando, qué es lo que está proponiendo. Y el tema que traen muchísimos es qué pasó con el Estado laico. No es que el Papa haya estado fuera de lugar. Quien estuvo fuera de lugar totalmente fue el presidente, ¿no? Porque el Papa traía, su discurso es de jefe de Estado, con una teoría del Estado muy interesante. A mí me gustó mucho cómo recupera y reactualiza la noción del bien común, totalmente tomista, pero al momento de hacer la crítica directa al individualismo y al beneficio personal como la puerta de entrada de toda corrupción, y en Palacio Nacional lo está diciendo, está recordando, entre otras cosas, la noción de representatividad que los gobernantes le deben a los gobernados, tienen que representarlos. Y luego, esto lo va a brochar en el discurso a los empresarios.
Eso implica una noción de justicia, eso implica una renuncia al gane y al beneficio. Va a poner en juego una teoría del Estado y una ética del Estado. En ningún momento se pone a repartir bendiciones ni rosarios en Palacio Nacional. Quien empieza a solicitar la bendición y el rosario y se sale de su lugar como clase política es la clase política, ¿no? Como si no hubiera una madurez para entenderse, porque entre otras cosas no hemos reflexionado en México qué significa que nos definamos como Estado laico, teniendo una cultura y una historia que no es laica, que es eminentemente religiosa. Tenemos 11% estable en los 2 últimos censos. No está creciendo ni el agnosticismo ni el ateísmo en el país. Está estable a diferencia de otros países. Lo que tenemos es una migración religiosa. Entonces, desde esta visita, pregunto, ya se habló de unos discursos empresarios que traen las evidentes señalamientos a no buscar la rentabilidad vil y barata, pero ¿qué podemos encontrar más de fondo como para que podamos empezar desde ahí a decir, bien, como nos dijo el Papa en febrero? Primero que nada, Francisco subraya al comienzo de su discurso de que a muchos les sorprenderá que se junten a propósito del mundo del trabajo, obreros y empresarios, ¿no? Aunque había 40 empresarios por cada obrero ahí presente. Les dice en particular, desgraciadamente el tiempo que vivimos ha impuesto el paradigma de la utilidad económica y como principio de las relaciones personales. La mentalidad reinante en todas partes propugna la mayor cantidad de ganancias posibles a cualquier tipo de costo y de manera inmediata. No solo provoca la pérdida de la dimensión ética de las empresas, sino que olvida que la mejor inversión que se puede realizar es invertir en la gente, en las personas, en las familias, etc. Dios pedirá cuenta a los esclavistas de nuestros días y nosotros hemos de hacer todo lo posible para que estas situaciones no se produzcan más. Y como eso me da la pista de que las palabras clave que nosotros esperábamos que pronunciara, le da la vuelta, pero menciona el montonal de cosas, ¿eh? En lugar de feminicidios habla de las mujeres que fueron arrancadas con violencia de sus casas. En donde es más claro, y ahí sí la vendió directísima, fue los migrantes. Y fue en la misa en Ciudad Juárez. Compara el papel de Jonás y Nínive. Y Nínive, cómo llegó al colmo del olvido del dolor de las víctimas. Se olvidó del dolor de las víctimas y en medio de tanta injusticia, Dios manda a Jonás a predicar la destrucción de Nínive. Y bueno, a buenos entendedores, pocas palabras, porque la descripción que hace de lo que había en Nínive en aquel momento y cualquier parecido que tuviera con Ciudad Juárez era pura coincidencia. Porque luego dice expresamente, el rey escuchó, los habitantes de la ciudad reaccionaron y se decretó el arrepentimiento. Y de ahí brota la misericordia. A los juarenses y a los vecinos de Juárez, tanto del Paso como del otro ladito, que les evoque este tipo de circunstancias, se está señalando una de las situaciones de mayor dolor, miseria y que tanto escándalo ha provocado en Ciudad Juárez, a partir de esta metáfora de comparar Nínive y Jonás. Y enviar y decir, todos son enviados. Luego viene cosas muy bellas a propósito de la misericordia, que esta cultura nuestra perdió el horizonte de la misericordia y de la compasión. Entonces, les va a hablar simplemente para decir, experimenten la capacidad de llorar. Esta parte me pareció fundamental porque dice que la llamada es, Jonás ayudó a ver y a tomar conciencia. Su llamada encuentra hombres y mujeres capaces de arrepentirse, capaces de llorar. Llorar por la injusticia, llorar por la degradación, llorar por la opresión. Son las lágrimas las que pueden darle paso a la transformación. Son las lágrimas las que pueden ablandar el corazón, son las lágrimas las que pueden purificar la mirada y ayudar a ver el círculo de pecado en que muchas veces está sumergido. Son las lágrimas las que logran sensibilizar la mirada y la actitud endurecida y especialmente adormecida ante el sufrimiento ajeno. Son las lágrimas las que pueden generar una ruptura capaz de abrirnos a la conversión, etc. O sea, esta llamada de atención en el lugar de mayor dolor y sufrimiento acumulado en los últimos 20 años, digo, ¿qué otras palabras querían que dijera, verdad? Me gustaría pues que pudiéramos reflexionar un poco sobre esto, tanto en términos de la política en México como país, como en términos de lo que podría ser la política al interior de la Iglesia. Antes de abordar este aspecto, quiero subrayar algo que dijo David. Cuando el Papa en Ciudad Juárez habla de un sistema esclavista,
ha sido más radical que las posturas más radicales que hemos tenido en México en la izquierda. Nos hemos detenido en la categoría de la explotación y dentro de la explotación no hemos explorado la sustracción que hacemos en la explotación del tiempo libre. Eso sí lo tenía notado Marx. Esa forma parte de la alienación del trabajo. Aquí lo interesante es que el discurso del Papa, sin esas palabras, pero sí retoma esta noción del tiempo arrebatado del trabajador y al arrebatarle ese tiempo robado hay una sustracción de la vida humana, por un lado, y por otro lado no hay manera de remunerarlo. No es una explotación porque no te pago lo que debo de pagarte únicamente. Es un esclavismo porque estoy robándote toda posibilidad de vida humana. Si a esto le sumamos la vehemencia de su retórica, vamos a encontrar un calibre de denuncia profética, me atrevo a decir, muy importante. Yo creo que revisitar estos contenidos va a hacer falta y al mismo tiempo hay que revisitar los videos para poder señalar los énfasis, los tonos, toda la retórica y la vehemencia. Porque eso nos va a dar no únicamente el contenido escrito, sino encontrar dónde están los énfasis, porque está empleando palabras que son afectivas, no es lo mismo que te diga eres un explotador a que eres un esclavista, o te están explotando a eres un esclavo. Cuando se levantó esta encuesta que les voy a compartir, cuando vino el Papa Benedicto XVI, la expectativa de a qué viene al Papa, pues viene a devolver la fe a los mexicanos, para que lo conozcamos, para continuar la obra de Juan Pablo II. Esa era la expectativa, muy piadosa, muy circunscrita a la fe católica. En esta ocasión, cuando la misma pregunta se realiza ante la Avenida de Francisco, se les pregunta, ¿esta visita es un acto político o es un acto religioso? El 60% dice que está orientada al apoyo de la fe y el 30% que está orientada a ser un acto político. 7% que es ambas. La dispersión de las respuestas espontáneas es impresionante. Algunos dicen que viene a conocer a la Virgen, a hablarle a la iglesia, a acrecentar la fe, pero una cantidad muy importante en porcentaje se refiere básicamente a temas de justicia y temas sociales. Algo pasó en estos años. Salimos de una ingenuidad en términos globales en la población, en donde podemos concebir que un líder como el Papa debe de acercarse a los temas de nuestra agenda de preocupaciones que tenemos y que la agenda de preocupaciones no son cuestiones mochas, sino que son cuestiones nacionales donde estamos jugando la viabilidad como sociedad y la gente lo tenía como muy presente. Entonces, la expectativa, ¿viene a ser política el Papa? La gente dice, sí, claro, ojalá, es un poquito eso. No hay la ingenuidad de creer que viene a un viaje apostólico. A eso hay que sumarle las noticias que nos fueron llegando en el camino, que hubo varias visitas por parte de la Cancillería al Vaticano, pues para tratar qué temas se van a trabajar. La invitación corre por parte del Ejecutivo que va hasta allá y le pide y lo invita, que tenemos a un presidente que va a tomarse la foto y a presentarle la prometida, y que igual que el Fox y Marta Sagún, también va y se toma una foto que de alguna manera legitima su unión. El tema de la agenda política está presente y nos llegó a la teleaudiencia y a los ciudadanos, eso sin lugar a dudas. La gran novedad es que había la expectativa de los ciudadanos a que se pronunciara sobre estas realidades concretas y la verdad es que se pronunció de una manera radical, no en nuestros términos, en los términos suyos. Y dejar la tarea de, pues vamos sacando la relevancia a esos nuevos términos que propone. Humberto Orozco, el director de la Oficina de Comunicación Institucional, en una reunión nos recordaba, a propósito de las posibles implicaciones políticas de la visita del Papa Francisco, en los años 80, cuando un papa polaco visitó su natal Polonia, repitió siempre una frase, no tengan miedo y no tengan miedo y no tengan miedo. Algo parecido hizo Francisco antes de llegar acá, cuando Notimex armó ese video donde el Papa Francisco comenta varias entrevistas a la gente. ¿Qué esperan del Papa? ¿Qué le pedirán al Papa? Eso se lo muestran al Papa Francisco y luego lo graban comentando las respuestas. Bueno, si hay una frase que repite Francisco es no tengan miedo, confíen en la guadalupana, que no estoy yo aquí, que soy tu madre. Esas dos frases. Y la reflexión de Humberto me llamó la atención porque mientras el Papa Wojtyła decía eso en Polonia, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo, se derrumbó el régimen comunista en Polonia. Y señalan claramente quienes han analizado esta coyuntura el factor Karol Wojtyła. Yo comenté que eso difícilmente podía ocurrir en México. O sea, la parte más subversiva de todos los discursos tiene que ver
con esa vena súper sensible de la devoción a la guadalupana. Entre otras cosas, porque históricamente la guadalupana ha sido estandarte de grandes luchas sociales. Entonces, que pudiera ser una nueva ocasión yo lo veo complicado, pero no difícil por el proceso organizativo que se viene dando abajo y a la izquierda de multitud de movimientos y luchas sociales. Lo que sí yo creo que se puede revertir, en parte por los mismos jacobinos de siempre, y en parte porque a la misma gente le incomodó la renta política simbólica inmediata de todos los políticos tomándose la foto con el Papa. Se les va a revertir, entre otras cosas, porque, bueno, ya han visto muchos caricaturistas, ¿no? De que les entró las palabras de Francisco les entraban por un oído y les salían por el otro. Cuando está diciendo toda la situación de violencia, injusticia, corrupción, impunidad y demás, Francisco les dice en Palacio Nacional al día siguiente de su llegada, la experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo. Eso lo dijo delante de la clase política. Pero ustedes saben quién se dio por aludido? Nadie. El llamado o el destinatario último no son ni las clases políticas, y me atrevo a decir lo siguiente, tampoco es la jerarquía católica, por más duro que haya sido pues esa exhortación que hace en catedral. Yo me estoy imaginando que el interlocutor último es un ente que todavía no ha nacido, que lo tenemos que hacer parir. Cuando le preguntan a quién benefició la visita del Papa, aquellos que piensan que quien se benefició el presidente o la clase política o los gobernantes o el gobierno, sumado todo eso nos da un 22%. A la gente, los encuestados, fundamentalmente están diciendo, tampoco es el gran ganón, le habrá costado muy caro la inversión para legitimar su imagen, pero nada más 22% le otorga que cambiaría algo la percepción que tenemos, ¿no? Que beneficia a la clase política. En cambio, la iglesia le señalan un 39%, es alto. Esto beneficia a la iglesia. No están diciendo, esto está agrupando a los jerarcas, a los fieles, a los creyentes, a la religión, a la comunidad religiosa. Esos son, en respuesta espontánea, lo que mencionan. Sumémoslo, 38%. Aquellos que piensan que beneficia al pueblo, al país, es muy bajito, es 11%. Falta por generar este último interlocutor, que es aquel que puede como agarrar el mensaje del Papa y articularlo. Yo estoy de acuerdo, no me imagino a algún político que diga, yo soy el corrupto, qué cosa tan dura. Habló de corrupción nada menos que en Palacio Nacional, pero es que deberían estar alarmados e indignadísimos los gobernantes, decir, oye, vienes a mi casa a decir la palabra corrupto, porque te voy a decir una cosa, no puede ser un criminal no es corrupto, es criminal. El crimen organizado no es corrupto, corrompe. Pero él no es el corrupto, él está haciendo lo que sabe hacer, crimen, punto. La única posibilidad de la corrupción es o en el Estado, cuando se corrompe una instancia que no estaba para ahí, o en el ciudadano, cuando se hace cómplice de los mecanismos de corrupción. A mí me llama mucho la atención esta cosa. ¿Quién va a recoger ese señalamiento de corrupción del Estado por parte de Francisco? Porque miren, en el vuelo de regreso a Roma hace un señalamiento durísimo contra Donald Trump e inmediatamente lo responde, da una acusa de recibo. Aquí no ha habido una acusa de recibo, no se dieron por aludidos. ¿Dónde va a caer ese señalamiento? En Palacio Nacional, y durante todos los días no soltó la palabra corrupción, hasta el último día lo estuvo diciendo. ¿Quién va a recogerla? Creo que ese interlocutor todavía no está nacido, hay que hacerlo nacer. Hay dos grandes discursos que me parecen de la mayor relevancia. El mensaje a los obispos, que me pareció brutal. Les dice que se cansen de salir de sus casotas y de sus palacetes y de la gente con la que se juntan. Dice una cosa gravísima a propósito de este núcleo duro de dolor, sufrimiento, injusticia. Les dice, les ruego no minusvalorar el desafío ético y anticívico que el narcotráfico representa para la juventud y para la entera sociedad mexicana, comprendida la iglesia. A buen entendedor, pocas palabras, pero para los que no entiendan, ahí les va un ejemplo. ¿Cuántas capillas fueron construidas con dinero del narco?
Se acordarán de aquel obispo bueno y sano que dijeron que no había narcolimosnas, porque cuando el narco llega con su lana, a la hora que entra al templo, quedan benditas, Santificadas. ¿no? No dijo narcoobispos, pero casi. Digo, con estas palabras, así lo señala. Mi mayor esperanza de esta visita al centro en la sacudida que dé a los obispos mexicanos. Y yo creo, si releen, meditan y reflexionan, lo que les dijo es brutal y salvaje. Y con las tres miradas que él, como dividió su discurso, una mirada de ternura para que aprendan a mirar la crueldad del dolor del país. Una mirada capaz de tejer, saber empezar a tejer las esperanzas de mucha gente que está luchando en favor de la gente que más sufre. Y alguna vez yo señalé, tenía yo al cardenal José Francisco enfrente de mí. Yo le decía, la Iglesia Católica Mexicana es una madre desnaturalizada, porque entre sus mejores hijos e hijas están las ONGs de derechos humanos y ahora las desconocen. Hoy, que más necesitan de ese cobijo de la Iglesia, ¿no? Y luego una mirada atenta y cercana, no adormecida, y finalmente esa mirada de conjunto y de unidad. Este mensaje es clave, de tal manera que le va a sacar más fruto a ese mensaje quien sepa más, conozca más de los entretelones de la Iglesia, que literalmente el Papa Francisco será víctima de estos entretelones. No es gratuito que insistentemente pida que recen por él. Porque cuando yo dije en una misa en el 0 del 4, no es difícil que al Papa Francisco lo maten en el Vaticano, porque es lo que se está tramando. Y esa es la realidad. Esa es la política al interior de la Iglesia. En un contexto histórico de juvenicidio, la mayoría de las víctimas, desaparecidos, feminicidios, desapariciones forzadas, muertes violentas son menores de 30 años. La mayor riqueza de un país que está matando a sus jóvenes, esa lectura de todo lo que dice Francisco es lo más radical. No solo por lo que comentó en la misa con los jóvenes, también, pero si retomamos eso desde el principio, es literalmente salvaje. Es un tema que trae la cuestión de la juventud. Hay que ver qué es lo que les dice a los jóvenes. A los jóvenes, fundamentalmente lo que les dicen ustedes son la riqueza. Ojo, no dije que fueran la esperanza. La esperanza se va construyendo a través de la acción. No se dejen. Es como si los estuviera azuzando, ¿eh? Curiosamente, ese azuzar no ocurre con el resto de los destinatarios en las homilías ni nada. Ahí es, no normalicen esta cuestión, no se resignen. Eso es, digamos, para los adultos contemporáneos o no tan contemporáneos, pero al joven sí la vehemencia y la invitación va en el sentido de levántense, atrévanse a soñar. No se dejen. Eso no es para ustedes. Entonces, yo creo que sí hay un destinatario que quiere movilizar y ese sería el joven. Y sociológicamente no está tan errado porque la base sociológica activa de la Iglesia son las pastorales juveniles de cualquier parroquia que queramos. Sea que se organicen para hacer un coro aparentemente inofensivo o para cosas quizás más atrevidas, pero las bases que se organizan en una parroquia y las que se ponen a reflexionar algo son los jóvenes. Si los obispos entienden que por ahí tienen la fuerza, entonces pueden renovar una pastoral juvenil con fines de acción social muy interesantes. ¿Estás de acuerdo en eso? Pero sí tiene identificado que ese es un sujeto que puede organizarse y que puede echar a andar las transformaciones que él quiere. El punto en esta visita fue la agenda de justicia social. Punto. No fueron los pederastas, no fueron otro tipo de agenda, no fue tampoco la familia. A mí me quedó clarísimo que no. Ante la situación de la familia, él se defendió. No me metan al tema del aborto, tampoco. No me metan al tema de anticonceptivos. O sea, aquí, en México no. En el avión sí. En el avión sí habló de estas cosas. No se mete a la excomunión porque tiene en la mira a otro personaje que está fustigando, que en mi interpretación es el poder. Excomulgar al narcotráfico pareciera que el enemigo número uno y único ser el narcotráfico. En México no entendemos el narcotráfico sin la complicidad del gobierno y del ejército, y en algunos casos tristemente de otros sectores, incluyendo de algunas partes de la Iglesia.
y de los empresarios, por supuesto, ¿no? Yo creo que hizo bien en no echar un solo balazo a un solo enemigo cuando el enemigo es aquel sujeto que sea corrompible. ¿Quién es corrompible? Eso se me hace como muy poderoso, ¿no? Sí, es que no hay un solo enemigo. No. Ese es como el tema. Hay mucha, digamos, confusión en relación con los mensajes mismos, con el uso informativo, con la selección, la editorialización y demás, ¿no? Entonces, pensar cómo estuvieron los medios de comunicación, cómo operaron, qué pasa con la gente que ve esos medios de comunicación en las redes sociales. Entonces, bueno, un poco esa reflexión. Yo no seguí mucho la visita por la televisión, así que viera canales de esto y del otro y aquello, pero de entrada lo poquito que vi es que ya no había el padre Javier Escalada, que mientras pasaba el recorrido te predicaba el evangelio y hacía un sermón, o sea, fue en silencio. Hasta se aburría uno de ver pues, los gritos del Papa. Ya. Eso me parece que es un cambio fundamental. Es decir, ya no hubo el clericalismo de Televisa en el mejor de los casos. Y por el otro, a mí me parece particularmente valioso que los discursos de Francisco son en general relativamente breves. Una página y media de estas que estoy sacando, la de los empresarios no pasa de 2 páginas. La brevedad, concisión y sobre todo lo señaló Juan Carlos y yo lo retomo porque es un pastor que aprendió a hablarle a la gente al sentimiento. No hay grandes reflexiones, aunque buena parte de lo que dice tiene una hondura enorme. Está apelando a la misericordia, a la compasión, a la capacidad de llorar, a la capacidad de decirle al otro ánimo, y sobre todo un vector fuertísimo, creo que también lo había señalado, es a la esperanza. Esto puede ser de otra manera. El excomulgado, aquí lo voy a subrayar, el excomulgado de o de estos discursos es el poder del capital. Porque finalmente, y esa es una cosa que la liga otra vez, y lo dice Francisco, no es la complicidad con el Estado, crimen organizado y Estado, que es lo mismo, sino los flujos del capital. Y lo dice expresamente, son los flujos del capital que se nutren por bonos, por invenciones, por fantasías, porque ese es un capitalismo ficticio, pero que destruye países, destruye materialmente, que requiere de un flujo efectivo que solo puede provenir del narcotráfico y el crimen organizado. Tráfico de armas, tráfico de mujeres y tráfico de drogas son los 3 grandes negocios de este mundo capitalista, que el Papa Francisco simplemente dice una cosa muy simple. Al poner los flujos de dinero por delante y al ser humano como descartable, ese es el gran drama, no de aquí ni de allá, de todo el planeta. Yo lo que veo es lo siguiente, y voy a poner el ejemplo, lo voy a poner al inicio para poderlo desglosar, y es la visita a la cárcel. Yo quiero vivir en esa cárcel, en primer lugar. Todo el mundo estrenando uniforme, todo pintadito, o sea, la sanitización de los escenarios, de todos los escenarios, fue brutal. Desde el hangar presidencial que nos presenta una especie de México Magia y Encuentro con Raúl Velasco, hasta la despedida. El borrado de las cruces de las mamás de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. La sanitización, la limpieza. Es la sanitización, el control escenográfico perfecto. Yo les confieso, el momento más auténtico de toda la visita es San Cristóbal de las Casas. Pero incluso ahí, la escenografía, o sea, el sentirme delante de un espectáculo, de algo que está hecho para ser visto y no para ser vivido, está presente del inicio al fin. Hay una hiperconciencia de que estamos en la sociedad del espectáculo y que el lenguaje viene en clave de espectáculo. Esto lo sabía perfectamente Juan Pablo II y su teatralización pues encajaba perfectamente en ese contexto. Bueno, en primer lugar, no puede ser de otra manera. Estamos ya cifrados en el lenguaje del espectáculo, incluso en este momento. Hay una retórica, hay medios de comunicación, hay una cobertura. Estamos en una sociedad del espectáculo, ahí está cifrado el lenguaje en cómo nos comunicamos y es muy tramposo porque nos impone una especie como de filtro, de código con el cual sentimos lo que se nos está poniendo enfrente. ¿Cuál es la novedad? Como dice David, esta sociedad del espectáculo venía desde la primera venida del Papa, ya traíamos a Raúl Velasco
y a Jacobo 78. en el 78, narrándonos y haciéndonos exactamente el mismísimo espectáculo. La Basílica de Guadalupe es una obra de Pedro Ramírez Vázquez que es espectáculo, es un estadio allá adentro, ¿no? O sea, estamos ahí y no la podemos cambiar. ¿Cuál es la diferencia? Si bien en otras coberturas estaba el padre Escalada, aprovechando el púlpito para evangelizar, repetir la homilía, dar su interpretación y en pocas palabras ratificar que el intérprete es él, de la vera historia, en esta ocasión los medios estuvieron ratificando que lo que decimos en comunicación, el gatekeeper, el portero, la clave para entender la realidad, no requiere de ningún especialista, requiere exclusivamente del que día a día te da la noticia. Es decir, pero sí hubo especialistas. Sí hubo, pero vámonos medio por medio. Ahora el especialista se tiene que convertir en una figura mediática para ser escuchado. Denise Dresser se tiene que convertir en una conductora de televisión para poder hacer accesible el análisis académico que ella pueda tener, ¿no? Sí. Y ya me fui al mejor ejemplo. El peor ejemplo es cuando Televisa en el Canal de las Estrellas se limita este gatekeeper, este portero, este filtro a Valentina Larraqui y a Joaquín López Dórica y nadie más. Ellos son los que te van a decir la catequesis, ellos son los que te van a interpretar el sentido de las palabras y de lo que, no solamente eso, sino que no te permiten tener acceso a la mirada desnuda de lo que estás viendo. No, es este gesto significa tal cosa, este beso al niño significa tal cosa. Nota, observa cómo se acerca el ayudante del Papa y le entrega el rosario, lo cual significa, o sea, te tiene que editorializar cada paso, incluso de lo que estás viendo, escuchando o no viendo y no escuchando. Es una verticalidad de los medios que le tienen pavor a que emerjan nuevos intérpretes de lo que estamos viviendo, ¿no? Y aquí el contraste, y yo con eso sí quiero enfatizar, quienes tienen que saltar ahorita a agarrar la experiencia son las universidades, porque las universidades son profesionales de la interpretación, son hermeneutas profesionales, a eso nos dedicamos todas las academias, todas las disciplinas, a interpretar de manera sistemática y científica y con fundamento, para aquellos que digan, no, a mí no me metes a la ciencia, sí, bueno, pero sí con fundamento académico, la realidad. Entonces, es la oportunidad de las universidades de entrar y reclamar su función social de hermeneutas de lo que está pasando. En segundo lugar, la Iglesia, que ha cedido el aula teológica y filosófica que tenía y de la reflexión, y simplemente se ha limitado a una homilética aburrida, catequética, repetitiva, y que le toca hacer exégesis de esta visita, escudriñar, quitarle la escenografía de Teletón, donde está el discurso, rescatarlo, pegar los puntos y hacer un análisis con lo que la Iglesia sabe hacer, que es desde una teología, desde una pastoral de base, desde una filosofía cultivada y meditada. O sea, es una tarea que lo tiene que hacer. Y por último, los mismos medios de comunicación, porque sí tenemos experiencia en prensa escrita, en radio fundamentalmente y en algunas televisoras que sí incluyeron mesas de análisis y trajeron a gente que no está, incluyeron voces que no estaban y que por lo tanto se asoma el tema de que quizás sí les puede ser interesante a los medios de comunicación hacerse a un lado como únicos porteros de la interpretación de la realidad y dejar que hablen otros intérpretes de la realidad, ¿no? No podemos sustraernos a la sociedad del espectáculo, así viene, pero sí tenemos que quitarle el siempre en domingo al asunto y pausadamente acercarnos al discurso. Por ahí han dicho una cosa que me encanta cómo se oye, pero que le quiero hacer una corrección. Dicen que a Juan Pablo II había que verlo, que a Benedicto XVI había que leerlo y que a Francisco hay que escucharlo. Yo digo sí, efectivamente, hay que escuchar a Francisco, verlo y escucharlo, pero hay que escucharlo para poder regresar y leerlo. O sea, hay que quitarle la retórica a su contenido para descubrir la profundidad de lo que está poniendo, porque yo al menos la sospecha que tengo es que nos está relanzando a semillas que están en el magisterio de la Iglesia, que se perdieron en el camino, pero que están en el magisterio de la Iglesia.
esta cuestión de la dignidad, esta cuestión de la esperanza, el bien común. Bueno, te lanza Santo Tomás. O sea, está agarrando semillas de la sabiduría y de la práctica de una iglesia de 2000 años, pero que no las puede presentar como tal porque está en el lenguaje en un lenguaje inaccesible, enmohecido por el tiempo. Hay que ir a ese lugar y meditarlo y rescatarlo. De que a Francisco hay que escucharlo, sí, o sea, es muy emotivo, o sea, uno llega a vibrar escuchándolo, pero luego hay que leerlo. El caso es que hay que leerlo, porque te pongo un ejemplo del Instituto Bíblico Católico que organizó el domingo pasado un foro socioambiental y está promoviendo voluntarios socioambientalistas para llevar a cabo las tareas que propone la Laudato Si. Hoy que me mandó el promotor un correo para ver si podía venir, le digo, oiga, ¿de qué tareas está hablando? Porque si usted no ha leído la Laudato Si, yo le puedo sacar una lista hasta de 500 tareas tan concretas como que en la familia se aprenda a decir gracias. Esa es una tarea. Y como esa, el montonal de tareas. Si yo quiero sacar algo parecido, ¿de qué tareas salen de los mensajes de Francisco en su visita por México? Me va a pasar lo mismo. Pues son tareas sumamente concretas, de distintos niveles, que parten de la familia, parten del barrio, parten de una comunidad, de una empresa, de una escuela. O sea, hay tareas para todo y para todos. Quienes tuvieron corazón para oír a Francisco en Juárez, en Morelia, en el mismo San Cristóbal, un parrafito le dedica a revalorar los pueblos indígenas. Y uno dice, tanto desorden, tanto despapalle y tanta cosa para esta cosita. Bueno, quienes escucharon eso, les refuerza su identidad, su valía y les anima a caminar en la esperanza. No es casual que la Laudato Si al final, después de tanta tragedia y drama que pintó de lo que está pasando del planeta 5 segundos antes de su catástrofe total, dice Francisco, caminemos cantando. Algo parecido sucede en los últimos mensajes, tanto el de la cárcel como ya en las despedidas. Es realmente una manera enorme de vibrar con su invitación a la esperanza. Y de ahí sacas tú un montón de actividades. La acogida de estas palabras y de esta visita, cuando yo digo está ausente el sujeto o no es evidente el sujeto, me estoy refiriendo a, no es evidente el agente, o sea, no es evidente el sujeto que escuchando haga la transformación. Ya nos dieron a tole con el dedo. Si yo separo la basura y si yo como verde, además de que me va a salir carísimo comer orgánico, no salvo al planeta para nada. Si yo respeto el nuevo reglamento de tránsito, no soluciono la contaminación. La contaminación no está en mis manos aunque yo me porte bien. No me transfieran a mí, como sujeto individual, la responsabilidad que es estructural, ¿no? Entonces, no se trata de identificar y de voy a ser buena persona, voy a coger. Suena muy bonito, nos los han dicho en las parroquias. Haz tu parte, sé una buena mamá, sé un buen papá, levántate temprano. Pues te sentirás muy bien de tu conciencia y vas a vivir mejor, pero no vas a arreglar México. No hay, no vas a cobrar agencia, no vas a ser agente, no te conviertes en agente, ¿no? Lo que hay que identificar es dónde está la agencia, dónde están los escenarios donde un grupo de sujetos pueden salir de la inercia. Siempre es lo mismo, no va a pasar nada. O sea, salir de la inercia, de esto que llamamos desesperanza, desmovilización, parálisis, para entrar a la movilización. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son esos escenarios en donde los sujetos son capaces de sentirse lo suficientemente empoderados y decir, no, es que de que lo hacemos, lo hacemos? Construir el bien común. Tenemos ejemplos. Los chavos se organizan, son más de 131, salen a la calle. Hay lugares naturales. La universidad me parece que es un lugar natural de agencia, pero no necesariamente tiene agentes. Está el lugar, está el escenario, pero no necesariamente en la universidad nos sentimos agentes. A lo mejor nos sentimos, como dice el Papa, profesionales, igual que los curas, profesionales de la fe. Gracias.
ITESO, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.